Buenos días a todos y a todas. No estoy acostumbrada a estar aquí arriba y a tener los focos aquí delante. No veo absolutamente nada, por lo tanto miraré a las dos participantes de esta mesa de diálogo. Y en esta primera mesa vamos a hablar sobre cultura y derechos humanos. Vamos a ver qué es la cultura, qué entendemos por cultura. Ya se han realizado algunas intervenciones y en el vídeo también se ha hablado de cultura. Pero también al hablar de cultura se ha hablado de identidad, de relaciones, de terapia en un punto determinado también del vídeo. Entonces vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar sobre qué es la cultura, qué son los derechos culturales. Vamos a pensar si esos derechos culturales están garantizados también para todas las personas y vamos a, desde luego, abordar todo esto desde la interseccionalidad, desde una mirada integral. Para ello, contamos hoy aquí con Itziar Gandarias Goicoechea, que es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona y también profesora de Psicología en la Universidad de Deusto. Su guía hacia la práctica de la interseccionalidad va a servirnos hoy como punto de partida de una reflexión que realizaremos aquí. Por otra parte, contamos también con Maider Zilbeti Pérez, que es profesora e investigadora de la Universidad del País Vasco. También es directora general de AISUR. También representa el grupo motor del proyecto Derechos Culturales, Políticas de Participación y Gobernanza, promovido por Eusko Ikaskuntza. Y, sin más dilación, vamos a partir de las conclusiones de este proyecto con Maider en un primer momento. Y vamos a hablar también sobre derechos culturales. ¿Puedes explicarnos qué son los derechos culturales? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales? ¿Por qué debemos reivindicar la cultura como derecho fundamental? Maider, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Idurre. Como Idurre ha dicho, vamos a hablar hoy de derechos culturales, políticas de participación y de gobernanza. En Eusko Ikaskuntza llevamos a cabo el proyecto que ha mencionado, Derechos Culturales, Políticas de Participación y Gobernanza, durante 2 años, desde 2022 hasta 2024. Y aquí veis quienes formaron parte de todo el grupo de trabajo, el responsable del proyecto, Iker Atxa, la dirección científica de Mayalena Kisu y Oskia Ugarte y el grupo motor. Yo entré en el proyecto en su última fase, en la fase de realización de síntesis. Entonces, este grupo de proyecto me ayudó, por supuesto, en ese trabajo de síntesis. Y por eso estoy aquí. Hablamos una y otra vez de derechos culturales. Es un concepto que llevamos tratando desde el inicio de esta sesión. Y en nuestro proyecto nos interesaba analizar esos derechos culturales e ir hacia un nuevo marco de políticas culturales, un marco de derechos realmente. Y aquí tenemos distintos pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU que intenta, definir qué son los derechos culturales. También hay otros pactos, no vamos a tratarlos
uno a uno, pero ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos se menciona en el 48, en 1948, ¿no? Y se dice que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de su comunidad. Entonces, bueno, en todos estos pactos se habla de diversidad cultural, de la protección de esa diversidad cultural. También hay un trabajo de la Organización de Ciudades y con gobiernos locales conjuntos que trabaja sobre este tema. Hay toda una red de instituciones que trabaja sobre el tema y en nuestro caso, por ejemplo, el punto de partida podría ser la Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra, una ley foral que fue pionera en Europa y que ya hablaba de la garantía de los derechos culturales. Ahí tenemos un poco el marco legal, un poquito la justificación de todo esto. Pero, ¿qué cambios supone este nuevo marco hacia el que vamos? Bien, en el trabajo de Eusko Ikaskuntza se realizó un trabajo previo de análisis y se observa que las políticas culturales surgen tras la Segunda Guerra Mundial con tres objetivos principales. En primer lugar, sería la protección del patrimonio cultural. Ese era su objetivo principal, ¿no? Proteger el patrimonio de los distintos países. En segundo lugar, fomentar la creación y en tercer lugar, acercar las artes y la creatividad a la ciudadanía. Esto implica pues el desarrollo de un proceso de democratización de la cultura que llevó décadas y que todavía continúa. Lo que ocurre es que han pasado unas décadas y que esa democratización no ha llegado. Y pues de eso se está hablando ahora realmente. Por lo tanto, hemos pensado, pues vamos a centrarnos en la persona, porque la persona es la que tiene esos derechos culturales y a quien deben garantizarse todos esos derechos. Hay que garantizárselos a la persona individualmente y a la comunidad también. Por lo tanto, se mejoró el marco existente gracias al trabajo de Eusko Ikaskuntza. Entonces, este es el punto de partida, ese concepto de derechos culturales, porque se observó que las políticas culturales existentes no funcionaban y había que ir hacia otro marco. Entonces se realizó, como digo, un análisis de todo lo existente, todas las leyes, todos los marcos existentes y se analizó, por supuesto, nuestro contexto cultural local. En la actualidad, por supuesto, nos enfrentamos a nuevos retos en Euskal Herria en términos de cultura. Por una parte, la precariedad de las personas creadoras. No voy a entrar en detalle porque si no se me va a pasar el tiempo. Si queréis podemos hablar de esto en las preguntas. Hay que garantizar también la diversidad de las personas y también de las producciones. Es decir, no vamos a hablar únicamente del público. No vamos a hablar del público, vamos a hablar de personas, de sujetos, de individuos. Hablaremos de esto también, por supuesto, luego. Por lo tanto, no hablamos de diversidad del público, sino de diversidad de sujetos, con toda esa mochila cultural que traemos. Y tenemos que garantizar también la diversidad de las producciones, de la oferta cultural como tal. Ese es otro reto al que nos enfrentamos. Y aquí entra la digitalización y la inteligencia artificial, por supuesto. Hemos analizado qué supone todo esto en la participación cultural, en la accesibilidad y en la interseccionalidad. En este trabajo de 2 años y medio hemos visto que es imprescindible incluir la perspectiva
feminista a la hora de defender los derechos culturales, por supuesto también las culturas minorizadas y sus especificidades. Todo eso lo debemos tener en cuenta, es la conclusión a la que llegamos en este proyecto. Ese es el contexto, esos son los retos y el debate general existente que se ha detectado, es decir, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de cultura, principalmente, lo vemos aquí, ¿no? Hablamos de la función de la cultura como elemento de ocio, de divertimento, que eso existe, por supuesto, pero la función de la cultura no es solo eso, también es una herramienta ideal para construir comunidad, para fomentar esa construcción de comunidad, de unión de identidades. No sirve únicamente para definir la identidad propia, sino también sirve para ponernos en relación los unos con los otros y las unas con las otras. Esa es una dimensión muy interesante, porque a lo largo de nuestra vida esa dimensión está muy presente. ¿De qué se habla también? Pues se habla de la relación actual entre la cultura y la economía. Esa relación garantiza los derechos humanos, garantiza los derechos culturales. Bueno, ¿cuál es el paradigma de la creación? Genera ciudad, es decir, la cultura es una herramienta económica para lograr una plusvalía económica. Bueno, ese es uno de los peligros existentes en cuanto a la cultura, si solo nos centramos en ello, porque también puede ser una herramienta que garantice los derechos culturales. Luego, también se habla de cultura y de sociedad cuando hablamos de cultura, ¿no? Se habla del nuevo paradigma. Hay un movimiento sobre el paradigma de la cultura y hay un debate que se está gestionando y que se está generando, mejor dicho, bueno, y que se está desarrollando y que es muy interesante. También hablamos de cultura y de política. Estamos en un lugar donde hay una lengua minorizada. ¿Y qué ocurre cuando se imponen políticas culturales desde fuera? ¿Cómo se puede lograr el equilibrio? Estamos en Euskal Herria, que hay 2 estados, hay administraciones diferentes. Ese es nuestro contexto, el contexto en el que se mueve nuestra cultura. ¿Cómo podemos gestionar todo eso? Y en relación con todo lo anterior, también hablamos, por supuesto, sobre gobernanza cultural, cómo avanzar en este contexto. Estos son los debates existentes. Bien, para llevar adelante el proyecto, tuvimos en cuenta 3 dimensiones, 3 subdimensiones de la cultura que vemos aquí. La participación ciudadana, no solamente asistir a actividades culturales, sino también participar, ¿no? Porque puedo participar, pero no tengo que ser necesariamente un participante pasivo. Puedo ser crítica, puedo llevar elementos a la comunidad, recibir elementos de la comunidad. Esa participación es más activa realmente. En segundo lugar, la segunda subdimensión de la cultura serían los procesos de creación y producción de profesionales, el trabajo también junto a la administración para garantizar esos derechos culturales, porque las personas creadoras tienen algo que decir, por supuesto, tienen voz y deben participar en todo este proceso. Y en tercer lugar, la última dimensión sería la participación en la elaboración, en la aplicación y en la evaluación de las políticas culturales, así como en la gestión cultural. Bien, pues estas son las 3 dimensiones principales que observamos en la cultura, en la gobernanza.
de la cultura. Bien, muy brevemente pasaré a las conclusiones porque creo que luego tendremos la oportunidad de profundizar más en todo esto. Estas tres subdimensiones nos llevan a varias conclusiones que vemos aquí en pantalla. En primer lugar, las políticas culturales tienen a la ciudadanía en el punto de mira. Los ciudadanos son los sujetos, ¿no? Bien, tenemos aquí también, necesitamos programas, políticas que tengan en cuenta todo el ecosistema cultural existente. Tenemos que tener en cuenta las instituciones, los distintos públicos, las distintas empresas, industrias culturales. Debemos tener en cuenta cómo funcionan todos estos agentes en este ecosistema. En tercer lugar, necesitamos políticas culturales con enfoque interseccional y feminista. Y necesitamos, por supuesto, también políticas culturales que vayan alineadas con las políticas lingüísticas, porque tenemos una lengua minorizada, ¿no?, que no debemos olvidar. Y finalmente necesitamos políticas culturales que tengan en cuenta la diversidad. Tenemos que tener en cuenta la diversidad de las producciones y la diversidad de las personas que forman nuestros públicos. Bien, pues estos son los distintos elementos que necesitamos que estén presentes en las políticas culturales. Luego existe, por supuesto, una dimensión que sería la de las distintas administraciones de los diferentes territorios. Este sistema de administraciones muchas veces no ayuda a las personas creativas porque tiene otros ritmos y porque impone muchas limitaciones en numerosas ocasiones. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, las zonas rurales, no centrar únicamente la cultura en museos que puedan estar en las ciudades, porque si no, ¿dónde queda la cultura para una persona que viva en una zona rural, que también tiene sus derechos culturales, por supuesto? Y luego, pues por supuesto, tenemos que saber pues cuántas personas vienen a los distintos elementos que se ofrecen culturales, ¿no? Saber cuántas mujeres, cuántos hombres, etcétera, para analizar si estamos haciendo las cosas bien. Bien, tenemos que tener en cuenta el sentido o la participación en un sentido amplio, en un sentido diverso, rico, ¿no? ¿Quién participa? ¿Cómo? Todas estas cuestiones deben estar presentes y esa es una conclusión muy importante, yo creo, porque la participación muchas veces se ha definido de una manera muy limitada. Debemos fomentar la creación, por supuesto. Debemos fomentar el uso de nuestra lengua en las producciones culturales. Y, por supuesto, debemos ofrecer información respecto a los programas culturales que ofrecemos. Y, por terminar, bueno, pues tenemos, por supuesto, que tener en cuenta la creación, la producción y la gestión de la cultura. Necesitamos un nuevo estatuto económico para la cultura, para los creadores culturales. Realmente necesitamos la cultura y necesitamos buenas personas técnicas de cultura también. Personas que trabajen entre las personas creadoras y la administración. Ese puente es muy importante. Debemos, por supuesto, formar, crear redes. Eso es esencial. Y finalmente tenemos que realizar una reflexión colectiva para valorar todo el sistema cultural que tenemos. No olvidemos que hay que siempre estar encima, hay que evaluar lo que se hace y mejorarlo. No solamente hay que mirar las cifras, sino que hay que ver también cuál es el impacto a corto, a medio y a largo plazo. Ese tipo de valoraciones, por supuesto, ya se realizan
y se tienen en cuenta los distintos impactos. Muy bien, pues muchas gracias, Maider. Maider ha comentado que es importante no solamente analizar las cifras, no quedarse con los números únicamente, sino, bueno, sí, debemos saber cuántas personas participan, cuántas personas creadoras, cuántas personas participantes hay, cuántas instituciones participan, pero también tenemos que saber más sobre la diversidad de esos grupos de personas. Has mencionado también la democratización de la cultura. Itziar, en vuestro caso, vosotros habláis de práctica interseccional, habláis de interseccionalidad. Cuéntanos, ¿qué es la interseccionalidad? ¿Y por qué es interesante o por qué es necesario incorporar esa mirada interseccional a las instituciones y a los proyectos culturales? ¿Y qué perderíamos en la cultura si no incluyéramos esta interseccionalidad? Muy bien, en primer lugar, buenos días. Enhorabuena, por supuesto, por la organización de estas jornadas y muchísimas gracias por haberme invitado hoy a estar aquí. La base de mi presentación será un trabajo realizado con Uxue Zugaza y la ilustradora Bea Aparicio, que ha sido una colaboración muy interesante porque Bea viene del mundo cultural y ella ha aportado las ilustraciones, unas ilustraciones muy bonitas a este trabajo, y por lo tanto ha sido una colaboración muy interesante. Uxue Zugaza es profesora en la Universidad del País Vasco y ella y yo desde que hicimos la tesis, hemos trabajado mucho juntas y hemos trabajado mucho sobre interseccionalidad. Yo no sé si conocéis este término, pero si googleas interseccionalidad, pues te aparecen muchas cosas. Se habla de que se ha blanqueado la interseccionalidad. Bueno, eso ya lo contaré más adelante. Y que hemos despolitizado el marco político, etc. Nos llamaron desde la Diputación de Vizcaya para decirnos que, bueno, que está muy bien, sabemos qué es la interseccionalidad desde un punto de vista teórico, desde el marco teórico, pero ¿cómo se lleva a la práctica? Cuando queremos poner en marcha un proyecto, cuando queremos llevar a cabo cualquier acción, ¿cómo se hace esto? Eso nos preguntaron y realizamos un proceso participativo con distintas asociaciones que trabajan con la Diputación, en concreto 16 asociaciones, y creamos un espacio de debate en el que compartimos cómo entendían la interseccionalidad, porque no contábamos con una definición común de interseccionalidad. Cuesta decir la palabra, que es una palabra muy larga, además. Además viene del inglés y es complicada. Realizamos una reflexión con Bilgune y dijimos, bueno, en euskera igual podíamos llamarlo el cargune o crear un término, pero al final decimos en euskera también interseccionalidad. Es difícil la palabra, pero bueno. Este proceso del que os hablo ha sido muy bonito porque nosotros trabajamos en el ámbito académico y tenemos que escribir siempre en un formato muy académico y en este proyecto nos hemos sentido muy libres para utilizar otro formato, hacer cosas mucho más prácticas, etc. Por eso ha sido muy bonito. Para la parte académica en la que trabajamos no ha sido tan
valioso, pero desde luego lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado mucho con el proyecto y consideramos que tiene un gran impacto social, un gran impacto práctico. Porque es un mapa para la reflexión y para poner en marcha distintas acciones. Aquí lo tenéis en un QR por si queréis descargarlo. Voy a ir un poquito rápido porque he preparado una presentación, pero no sé si tengo mucho tiempo. Bien, la interseccionalidad en la actualidad está de moda. Para algunos solo tiene que, o es la mejor aportación a las investigaciones de género, otros dicen que es un fetichismo, otros lo critican mucho. Llamamos interseccionalidad a aquello que no queremos nombrar como racismo. Bueno, pues ahí no voy a entrar, pero hay muchos puntos de vista diferentes. Sí que me gustaría subrayar algo que me parece importante, que es el origen, ¿no?, de la interseccionalidad, porque ahora está de moda, pero no viene de ahora, no es un concepto nuevo. Las mujeres negras ya en el siglo XIX empezaron a ver que sus experiencias no eran las mismas que las de las mujeres blancas. Tenían experiencias diferentes, por lo tanto, y dijeron, bueno, es que yo soy diferente cualitativamente, no solo cuantitativamente. En las redes sociales hay un vídeo muy famoso de Sojourner Truth que se llama ¿Acaso no soy una mujer? Y ella lo explica muy bien y refleja muy bien todo esto de lo que estoy hablando. El origen de la interseccionalidad lo podemos ubicar después ya en el siglo XX en el movimiento de mujeres negras de los años 70 y 70 en Estados Unidos, y hay un colectivo llamado Combahee River Collective que es pionero. Creo que está muy de actualidad aún hoy. Mis alumnos y alumnas de la universidad lo leen y ven, ¿no? Y yo les tapo la fecha y les digo, ¿cuándo creéis que esto que está escrito? Y creen que es un texto de actualidad, porque todos estos elementos, estas preocupaciones que tenemos en el feminismo en la actualidad, ya se ven reflejadas en este texto de 1977. Es un texto magnífico, sí, Sojas es muy bonito. Bien, aquí tenemos, pues seguro que mujeres que conocéis, mujeres negras que igual no hablaban de interseccionalidad con este término, pero sí que hablaban sobre el concepto, y hablo de Bell Hooks, Audre Lorde, Angela Davis, que estuvo en 2015 en Euskal Herria, Patricia Hill Collins, Kimberly Crenshaw. Fue Patricia Hill Collins en concreto la que acuñó ese término en inglés de intersectionality. Ella era abogada, jurista, y bueno, pues realizó esa aportación. Como hablamos de cultura, traigo aquí a Mary Evans y a este texto que ella tiene en el que dice que no soy solo una parte de mí, y ahí se refleja muy bien qué es la interseccionalidad desde su experiencia. Aquí ella dice, no soy solo una parte de mí, es decir, no puedo ser únicamente una persona negra, no puedo ser únicamente una mujer, y no puedo ser una mujer sin ser lesbiana, ¿no? La gente me pregunta, ¿qué eres? Defínete, ¿no? Defínete como una de estas cosas, y ella lo dice muy bien, ¿no? Es que definirme como una sola cosa supondría ignorar mis otras partes y esas partes de mí misma, y sería una gran injusticia. Entonces explica muy muy bien qué es la interseccionalidad cuando dice eso. Es que no puedo elegir entre todas estas cosas porque todo eso forma mi identidad. Todos esos elementos forman mi identidad, me forman a mí misma. Entonces no puedo dividir mi experiencia. ¿Hasta qué punto soy negra? ¿En qué porcentaje soy mujer? ¿En qué porcentaje soy lesbiana? ¿No? Todo eso va junto, no se puede separar, no es una suma de elementos, y a menudo lo que hacemos con estas opresiones es desgraciadamente eso, ¿no? Hacemos como una especie de suma. Esta es Kimberly Crenshaw, que habla de la metáfora
de la encrucijada, muy famosa, se ha hecho muy famosa, pero voy a pasar un poquito a Lucas Platero. No sé si lo conocéis, tiene un libro, Intersecciones, Cuerpos y Sexualidades en la Encrucijada, que es un libro muy interesante. En Berría le han hecho una entrevista donde define muy bien la interseccionalidad, porque dice que la interseccionalidad nos muestra que las personas en general tenemos una ubicación en el mundo y esa ubicación define y condiciona nuestras opciones. No se trata de una teoría abstracta, sino una teoría de la emancipación, de la creación del sujeto. Es decir, tenemos un guión que está escrito para nosotros, nosotras, y podemos salirnos de ese guión si nos damos cuenta de qué nos condiciona. Entonces, en la medida en que nos damos cuenta de que no somos solo nosotros, sino que tenemos distintas características y eso genera relaciones con otras personas y eso nos da la oportunidad de vernos y de pensarnos de otra manera. Esto es muy importante. La interseccionalidad nos permite reflexionar y adquirir conciencia sobre nuestra ubicación en el mundo. Y en relación con esto, Lucas Platero dice, bueno, claro, los sistemas opresores, el clasismo, el capacitismo, etcétera. Dice, claro, todo eso no está en el aire, todo esto se refleja en nuestros cuerpos en distintos momentos y en distintas maneras, a través del racismo, del capacitismo, ¿no? Y todo eso marca la diferencia entre personas, diferencia entre personas negras y blancas, personas con discapacidad y sin discapacidad, nos divide, ¿no? Y esos sistemas opresores utilizan todas estas cosas para dividirnos. Y esto es muy importante porque la interseccionalidad sirve para analizar todo esto, pero también podemos pensar, bueno, ¿qué pasa con la gente que no está oprimida? ¿No? Nosotras somos blancas. Entonces, por ser blancas no nos atraviesa la raza, sí. Lo que pasa es que nos atraviesa a través de un privilegio. Entonces, esta idea es muy interesante porque la interseccionalidad incluye esta teoría de los privilegios, porque el privilegio, la opresión, suceden al mismo tiempo y esto es muy interesante. Lo veremos después, un poquito, veremos la importancia del contexto. No estamos solamente en una posición. Y yo trabajo con exclusión social y ahí tenemos tendencia a vernos como víctimas, pero no somos únicamente víctimas. ¿Un minuto me queda solo? Bueno, pues en este minuto voy a contar un poquito qué hemos hecho nosotros en este trabajo. Bueno, 9 claves, hemos llegado a 9 claves, pero voy a subrayar 3. En primer lugar, el contexto. Es esencial tener en cuenta qué opresiones son las principales, porque las opresiones no son estancas y para nosotras esto es muy importante. Otro elemento es la relación entre los distintos ejes de desequilibrio. A menudo hacemos lo que he mencionado antes, una suma de elementos, pero eso no es así realmente. La pregunta realmente sería, o la propuesta de la interseccionalidad no es solamente una mirada que suma desequilibrios, sino que también ve las relaciones y las dinámicas, cómo influye el género en una persona con diversidad funcional. Porque el impacto no es igual si eres chico o eres chica, si eres joven o si eres mayor. Y ¿le afecta a todo el mundo de la misma manera y en el mismo momento? Pues no. ¿En qué contextos tiene el género más peso o menos peso? Entonces siempre decimos que tenemos que encontrar esa relación entre los distintos ejes de diferencia.
Es muy importante también no dar por sentado nada en todo esto, es decir, tenemos que plantearnos, cuando ponemos en marcha un proyecto, tenemos que pensar a quién estamos dejando fuera, a quién estamos excluyendo. A veces y a menudo no podemos incluir a todo el mundo, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes, hay que reflexionar y saber a quién estamos excluyendo, por qué no llegamos a incluir a esas personas. Y yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que plantear siempre. La interseccionalidad no es una solución redonda y perfecta, no. Es una forma de hacer más compleja la realidad y eso significa que generaremos nuevas preguntas y que siempre tenemos que estar reflexionando, planteándonos nuevas preguntas. Es una herramienta que nos permite saber pues, a quién estamos excluyendo, qué realidad no estamos teniendo en cuenta. Entonces, para nosotros es un proceso muy creativo, esta mirada interseccional. No es un método cerrado en absoluto. Claro, a veces la gente viene a nuestros talleres y busca una respuesta redonda, ya perfecta. Y la interseccionalidad es una herramienta que plantea preguntas complicadas. Y bueno, pues genera cruces entre bueno, distintas identidades y genera, como digo, muchas preguntas complejas. Os dejo de nuevo el QR y podemos profundizar en todo esto después en las preguntas. Muy bien, la complejidad, ese es el término, ¿no?, más importante. Hay retos complejos que requieren respuestas complejas, por supuesto. Cuando hablamos de derechos culturales, pues todo esto no es fácil. No es fácil partir de un punto compartido, un punto común. Ambas habéis hablado de que debemos dejar de ser pasivos en todo lo cultural, porque todo esto nos trae beneficios, ¿no? Beneficios a la comunidad, amplía la posibilidad de participar en la comunidad. Podemos profundizar quizá en esta idea, ¿no? Pasamos de ser consumidores a ser algo más, ¿no? De ser creadores o creadoras a ser algo más, ¿no? Pasamos a participar. ¿Por qué tenemos que reivindicar este elemento de la cultura? Bueno, yo creo que esa figura de los consumidores, las consumidoras, pues tiene mucho que ver con las políticas occidentales, los sistemas económicos occidentales que nos han dirigido hacia eso durante décadas y décadas. Es un estilo de vida, una forma de vida. Y bueno, la democratización de la cultura se veía como el consumo de cultura, ¿no? Pues poder comprar discos en aquel momento, o comprar libros, o ir al teatro, o ir a conciertos, o bueno. Eso era consumir cultura, pero ahí hay un sistema económico, hay un sistema social y al final pues las industrias culturales sacan grandes beneficios. Así se dirigió un poquito la cultura, hacia el consumo de la cultura. Así ha sido. Y se ha analizado mucho esto. Es verdad que a nivel de Euskal Herria las industrias culturales no pueden compararse con las industrias culturales globalizadas. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos el euskera, la cultura local, la identidad local, ¿no?, que fomentan la convivencia. Aunque, bueno, pues sí que hay una industria cultural, pero bueno, estamos en una situación diferente. ¿Y cómo salir de aquí? Esa es la pregunta un poquito, yo creo, ¿no? Pues
yo creo que desarrollando un punto de vista crítico, es decir, tenemos que cambiar nuestra mirada, por una parte, ¿no? Tenemos que hablar de derechos culturales, pero en la educación también, en los sistemas en los sistemas educativos hay que trabajar mucho la cultura, porque la cultura no solo es consumir cultura, que también, pero es mucho más, nos ayuda, genera bienestar, construye comunidad, nos permite relacionarnos y nos ayuda a relacionarnos, nos enseña muchísimo. Cada cultura nos permite desarrollar relaciones familiares, con amigos, entre vecinos y vecinas de un pueblo, ¿no? Y hay distintas formas de relacionarse, por supuesto. Entonces, nos permite entendernos. Es una herramienta para entendernos la cultura. Nos da identidad, sí, pero también nos permite relacionarnos con personas que tienen otras identidades. Y aquí en antropología se ha analizado la cultura una y otra vez y se ha analizado ese fenómeno de la cuadrilla. Y es una forma de relacionarse. Nos relacionamos aquí, en esta cultura o en otra cultura, la manera de relacionarnos con nuestros familiares es diferente. Entonces, no podemos entender la cultura únicamente como la cultura del consumo de la cultura. ¿Y cómo? ¿Cómo cambiar esto? Pues identificando cuáles son las necesidades culturales, por ejemplo. Ser más conscientes de los beneficios que trae la cultura a nivel de la comunidad y en la construcción de esa comunidad. Bueno, horren ildotik. Sí, en ese sentido, yo creo que escuchando a Maider, pues estaba repasando mis notas, ¿no? Y veo ese término, la comunidad está en crisis actualmente. No sé si es una crisis grave, pero ¿cómo podemos fomentar la creación de la comunidad, ¿no? La interseccionalidad pues nos permite conocernos y generar alianzas. Y aquí resulta esencial no solamente cruzarnos entre nosotros y nosotras, sino conocernos y generar espacios para conocernos. Esto significa que necesitamos espacios de confianza, no solamente para escucharnos pasivamente, sino para desarrollar una escucha activa. Otro elemento importante es que, por supuesto, las relaciones de poder atraviesan la cultura. Entonces, ¿cuántas culturas hay en la actualidad en Euskal Herria? ¿Qué relaciones de poder hay ahí reflejadas? Estamos entre dos estados, ahí hay una hegemonía. Pero luego recibimos mucha gente de fuera y esa gente no puede expresar su cultura. Entonces ahí yo creo que hay un gran conflicto. Y esto genera preguntas. Para responder a todas estas preguntas yo intento también utilizar mis experiencias, mi experiencia por ejemplo como madre en el centro educativo, que es un laboratorio impresionante porque ahí es donde surgen los conflictos entre culturas, realmente en la práctica, porque sí, la escuela es diversa, vale, pero ¿qué es? ¿Cómo es esa diversidad? Yo por ejemplo ahora estoy en la junta de actividades extraescolares y veo que siempre llegamos a los mismos perfiles y nos hemos dado cuenta de que igual no es porque la gente no tiene dinero, hay otras razones. Es muy complejo todo este sistema. ¿Cómo llega la información? ¿Por qué la gente no se siente interpelada? ¿Qué actividades organizamos? ¿No? Sokatira, por ejemplo. Bueno,
pues igual hay que replantearse todo eso. Ahí tenemos mucho trabajo que realizar aún. Desde el punto de vista no solamente comunitario, sino también desde el punto de vista de la diversidad, para generar una comunidad diversa. Y ahí lo dejo un poquito, ¿eh? No tengo muchas respuestas, creo que tengo más preguntas que respuestas realmente. Muy bien. Esta mesa de diálogo debe finalizar a las 11:30, por lo tanto, para respetar el horario, voy a lanzar una última pregunta. Hablamos de derechos culturales. No es fácil ni siquiera hablar de derechos culturales. Nos cuesta muchas veces hablar de este tema. Incluso entre las personas que estamos aquí, que ya tenemos una sensibilidad, que ya tenemos una mirada trabajada sobre la cultura. Por lo tanto, está muy bien hablar de derechos culturales, pero eso hay que llevarlo a la práctica y eso sí que no es fácil, porque todos y todas tenemos nuestros trabajos, nuestras responsabilidades. Por lo tanto, ¿cuál es el reto al que deben enfrentarse las instituciones, la ciudadanía? ¿Dónde debemos poner el foco? Bueno, una de las conclusiones del proyecto de Eusko Ikaskuntza que he mencionado en mi presentación es que necesitamos nuevas estructuras de gobernanza, zonas de debate, espacios de diálogo. Y desde luego tienen que funcionar a nivel local. Y después también necesitamos que estén coordinadas esas estructuras con estructuras de mayor nivel. ¿Por qué? Pues porque a nivel local se ve más fácilmente la realidad local, cuál es la diversidad cultural local. Se identifica más fácil qué mochila se lleva, ¿no?, cada persona. Entonces, necesitamos crear redes, necesitamos organizarnos a distintos niveles culturales, necesitamos redes entre personas creativas, luego necesitamos redes administrativas, necesitamos redes que reúnan a las instituciones, a las personas creadoras. Bueno, hay que saber qué necesidades culturales existen, hay que identificar esas necesidades culturales y para ello necesitamos conocernos a través de actividades culturales, a través de expresiones culturales. Por lo tanto, crear redes es esencial. A nivel de personas creativas es imprescindible y luego, por otra parte, las instituciones también tienen que estar en esas redes y luego también las personas, sujetos, participantes tienen que estar ahí, también las personas técnicas, sí, tienen que estar en esas redes, por supuesto. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Maider. Yo creo que necesitamos recursos. Creo que esto no es nuevo en absoluto, esto que estoy diciendo. Nosotras hemos trabajado mucho la interseccionalidad y ahí la diversidad está muy presente, ¿no? Y si queremos una participación diversa necesitamos muchos recursos. La interseccionalidad cuesta mucho, cuesta en tiempo, en términos de tiempo y en términos de recursos, porque necesitas muchos recursos. Y además yo creo que este tipo de proyectos, bueno, no hablo de proyectos, voy a hablar de procesos. Y vosotras sabéis mejor que yo que a menudo trabajamos en términos de proyectos cortos que sirven para hacer una cosita, pero esto es un proceso. Los procesos no se valoran tanto y necesitamos hacer un buen diagnóstico. Vamos a preguntarle a la gente qué quiere, por qué necesita. Realmente todo eso es que no está financiado, todo eso se hace pues, de una manera muy rápida.
Y yo creo que necesitamos apostar más por los procesos que por los proyectos. Y los procesos pues no duran un año. Y a menudo se ponen en marcha proyectos impresionantes, pero necesitan una continuidad y no la tienen. Entonces yo creo que debemos poner el foco no únicamente en los resultados, sino en los procesos. Eso es muy importante para mí. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a pasarle la palabra, iba a decir al público, pero igual debería decir a los sujetos que están aquí. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis realizar alguna aportación? Sí, muchas gracias en primer lugar. Esta mesa me ha parecido muy interesante. Pasa a castellano. Yo veo la cultura como un derecho más que como una opción, más que como un derecho o una obligación, o sea, más que como una obligación. Es un derecho que está reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos y al final pienso que es más un derecho que una obligación o que eso, ¿no? O sea, lo veo más como una opción. Y lo veo más como algo inclusivo que normativo también, ¿eh? Como algo que incluya a las personas. ¿Y por qué pienso más que es un derecho que una obligación? Porque se tiene que adaptar a las características y personalidad de cada persona, ¿eh? Es una cosa inclusiva más que normativa. Yo opino eso. Lo veo más como un derecho y como algo inclusivo que como algo obligatorio y normativo. Lo veo más... Y claro, la Declaración de los Derechos Humanos pues precisamente pone en valor eso, ¿no? El hecho de que es un derecho. ¿Qué opináis en torno a esto? ¿Derecho, obligación o...? ¿Qué opináis? Argi eta garbi eskubide bat. Es un derecho, claramente. Aparece en la Declaración de los Derechos Humanos y no puede separarse del resto de derechos. Es decir, los seres humanos tenemos derecho a la cultura, derecho a participar en la vida cultural. ¿Hay alguna pregunta más? Si no es así, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a Itziar y a Maider por vuestra participación. Vamos ahora a hacer una pausa y creo que ambas, tanto Maider como Itziar, han puesto sobre la mesa muchos retos que vamos a poder tratar en la siguiente mesa redonda, sin duda de una manera más profunda. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko Maider, Itziar eta... Muchas gracias, Maider, Itziar e Idurre. Hemos finalizado la primera parte, vamos ahora a pasar al descanso. Pero antes nos gustaría, si os parece bien a todas, sacarnos una foto desde el escenario, no hace falta que os mováis, para recordar el primer año de Agertu Kultura aquí en Vizcaya. Haremos un descanso breve. Este año no disponemos de café, sentimos las molestias, pero bueno, vamos a intentar aprovechar este descanso para salir a tomar un poco el aire, no sé si está lloviendo, ir al servicio. Y nada, volvemos a -4, -10 para empezar puntuales y seguir con la jornada, con la segunda mesa de diálogo y la presentación de proyectos que han venido de diferentes lugares. Os esperamos eso, a -4, -10 y seguimos. ¿Nos vamos a levantar? Sí, nos vamos a levantar y nos sacamos una foto. Eskerrik asko.